Bueno, buen día. La clase es Desarrollo Socioeconómico con el tema Teorías Socioeconómicas. Como diagnóstico, ¿qué es una teoría? Por ejemplo, una teoría es algo que usted piensa o algo que es un supuesto. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿cómo surgió el COVID, por ejemplo? Existen dos diversas teorías o tres diversas teorías. Algunos piensan de que fue a través de un animal, ¿verdad? Que un animal exótico, el cual tenía este tipo de virus y al consumir el humano, estos animales extraños, pues, pudieron desarrollar ese virus y está el problema actual, ¿verdad? Que es la pandemia. Otras personas dicen de que es algo que se conspiró en laboratorios y es para debilitar la economía mundial. Entonces, esos son teorías. ¿Y qué tipos de acuerdos económicos conocen? Entonces, no sé si han escuchado que en Honduras está el Tratado de Libre Comercio, entre otros, ¿verdad? Tratados que hay entre otros países, por ejemplo, con Taiwán, con China, con Estados Unidos, entre otros. ¿Qué es una teoría socioeconómica entonces? Es el conjunto de hipótesis que tratan de modelizar, así como explicar los distintos aspectos de la realidad económica. La teoría económica engloba dos grandes aspectos y este es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, los hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analizan cómo toman las decisiones para asignar sus recursos limitados a las diferentes posibilidades que existen en el mercado. Y la macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y las capacidades de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, la tasa de interés, la inflación, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí yo les comparto una imagen. Cuando hablamos de oferta es qué está disponible en el mercado, qué se está ofertando. Esos productos que se ofertan actualmente, pues también deben de tener un precio, ¿verdad? Entonces, por lo general se hace una investigación sobre los precios y se hace una regularización. También está como una competencia leal también, ¿verdad? Que, por ejemplo, se pueden ajustar a los precios que se manejan en el mercado. O están las competencias desleales, donde yo ofrezco este mismo servicio, este mismo producto, pero a un precio mucho más bajo. Entonces ahí empieza a hacer competencia entre las otras empresas o compañías que ofertan el mismo producto o servicio. Y por último está la demanda. Y entonces la demanda son todas aquellas personas que tienen necesidad de algo, ya sea de un producto o de un servicio. Y el mercado pues se engloba de diferentes formas. Pueden ser productores, pueden ser distribuidores, pueden ser los que están directamente, ¿verdad? Ofertando y vendiendo el producto. Entonces, estos términos los vamos a verlos más adelante en la clase. Y dentro de las principales teorías socioeconómicas, pues están la escuela clásica, el marxismo, la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. Por ejemplo, la obra de la escuela clásica es La riqueza de naciones. En el marxismo, el capital. Eso es un cuadro comparativo que yo les traigo entre diversas teorías. Por ejemplo, estoy comparando las cuatro teorías más importantes. Existen otras, ¿verdad? Está entre el marxismo está el capital y la teoría del valor de trabajo. En la escuela neoclásico está la teoría marginal y dentro de la escuela keynesiana está la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Entonces, estas escuelas clásicas, bueno, estas teorías, ¿cómo definen la economía? Por ejemplo, en la escuela clásica, la economía respeta la idea
que la principal fuente de riqueza proviene del comercio. En el marxismo, la historia no es más que un continuo escenario de lucha de clases entre los explotadores y los explotados, entre que el capital está concentrado en pocas manos. Por ejemplo, aquí, pues, están las grandes empresas, ¿verdad? Que quizás no pagan una forma justa a sus empleados. Entonces, por eso están los explotadores y explotados, ¿verdad? Entonces, son aquellas compañías con grandes capitales que contratan mano de obra, quizás no calificada, pero a un bajo precio. También en la escuela neoclásica, la economía se centra en 4 puntos: en margen, microeconomía, abstracto y deductivo y aspectos subjetivos. Dentro de la escuela keynesiana, podemos decir que la economía en el mercado no es perfecto y que este tiene fallo en su funcionamiento, mantenimiento en el sistema de libre empresa, y el Estado toma un papel protagónico aquí que se le había sido denegado por los economistas clásicos y neoclásicos. Entonces, el problema aquí en esta teoría keynesiana es que con el paso del tiempo, las economías que adaptaron este tipo de economía en los países, pues el gasto público se han disparado, o sea, está súper elevado. También tenemos cuál es el papel del Estado. Por ejemplo, dentro del papel del Estado, en la escuela clásica, la economía tiende al equilibrio por sí sola. Y no, el Estado no se mete, no regulariza. Eso está como dejar ser, dejar pasar y dejar la libre circulación. En el marxismo se producen grandes crisis cíclicas que obligan a la intervención del Estado para regular las actividades económicas. Dentro de la escuela neoclásico está la libre competencia sin intervención del Estado. Y en la escuela keynesiana es necesario e imprescindible la intervención del Estado en economías para subsanarlas. Por ejemplo, que existan, aquí, por ejemplo, que existen normas, ¿verdad? Por ejemplo, que hayan leyes de impuestos, leyes que regularicen, leyes que algunas empresas actualmente están ofertando, ya sea productos o servicios, pero que esas empresas puedan dejar algo en el país. Entre estas están, pues, primero, que puedan ofertar empleo, ¿verdad? La otra, que puedan dejar un recurso financiero para poder subsistir las necesidades que tienen los estados. Dentro de esto está la salud, la educación, entre otras. ¿Quiénes son los precursores? Pues de la escuela clásica está Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, James Batsey, Say y John Stuart. En la teoría del marxismo, el principal precursor es Karl Marx. En la escuela neoclásica está William Stanley, está Karl Mengers, está Leon Walras y Alfred Marshall. Y en la escuela keynesiana, perdón, está John Maynard Keynes. Por eso el nombre de la teoría, de la escuela, ¿verdad? Escuela keynesiana. ¿Y cuál fue la aportación de estas teorías? Por ejemplo, la aportación de la escuela clásica fue la división del trabajo y la especialización son factores fundamentales para lograr el crecimiento económico. Entonces, hacer la respectiva distribución y especializar a las personas, por ejemplo, ¿verdad? Dentro del marxismo, el valor de los productos está fijado por la cantidad de trabajo que se incorpora. Es, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en elaborarse una camisa, cuánto tiempo tarda en elaborar un zapato. En la escuela neoclásica, pues está el microeconómico y el marginalismo. Y dentro de la escuela keynesiana está la economía mixta y el estado del bienestar, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Y en qué años se desarrollaron estas teorías? Pues si se fijan, están de años más bajos a años más actuales, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela clásica se desarrolló en 1776, el marxismo de 1818 a 1883, la escuela neoclásica en 1850 y la keynesiana en 1936.
tengo una actividad para que la desarrollen en clase y es que ustedes me respondan unas preguntas. Se las voy a mandar en este momento al grupo de WhatsApp. Entonces, voy a dar la grabación. Bueno, como conclusión, tenemos que el Estado juega un papel fundamental de diferentes maneras en la economía de los diferentes países. Las teorías socioeconómicas, que predominan en nuestro país, pues prácticamente miramos que es el marxismo, donde el capital está concentrado en unas pocas manos, y la keynesiana, donde el gasto público de los funcionarios de nuestro país es elevado. Y les traigo un pensamiento. En los momentos de la crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y ese es de John Maynard Keynes, uno de los fundadores de la teoría socioeconómica. Entonces, no sé si quieren compartir algo sobre este pensamiento.